El poder de las palabras de Edgar Allan Poe. Cuento filosófico, mesmérico y futurista. Haremos a continuación una breve reseña y comentarios acerca del cuento del poder de las palabras de Edgar Allan Poe. Este cuento fue publicado en junio de 1845 en la revista United States Magazine. El crítico y ensayista inglés Alan Clutton Brook dijo que este cuento vale por todos los cuentos famosos de Poe. Es un cuento corto. La primera lectura tiende a ser muy confusa y hace difícil captar el argumento, que dicho sea de paso, es muy complejo. Pero al finalizar la primera lectura, ya se tiene una idea general del cuento y el deseo de volver a leerlo para entender mejor el contenido. Yo tuve que leerlo 3 veces y luego hice lectura en voz alta con el apoyo de mi papá, quien me iba explicando mejor el significado de las prosas. Ahí fue cuando me terminé de dar cuenta que el cuento, que es corto en prosa, es demasiado amplio y profundo. Mi papá me dijo que recuerda una novela infinita, Ulises de James Joyce. Dice que porque cada corto párrafo se puede hacer más amplio que un cuento largo. Todo el cuento es narrado mediante un diálogo. Oínos, un ángel que acaba de ascender, y Ágatos, un ángel ya muy sabio y experimentado. Oínos creía que en su existencia como ángel sería conocedor de todas las cosas del universo. Ágatos le explica que la felicidad no está en saberlo todo, sino en el aprendizaje. Y así se desarrolla todo un diálogo donde se involucra a Dios y se habla de la creación. Al final se explica el poder creador de las palabras, tal que las palabras, como simple impulso en el aire, tienen el poder de crear a través del éter, planetas y constelaciones, más allá de la infinidad del universo. Este es un cuento de ciencia ficción, filosófico y futurista. Allan Poe era un hombre de grandes conocimientos. Asistía comúnmente a seminarios y conferencias sobre diversos temas: ciencia, tecnología, medicina y charlas sobre mesmerismo y sobre distintas áreas de conocimiento. El mesmerismo es una tendencia filosófica hacia la medicina. Un médico alemán del siglo XVIII, Franz Anton Mesmer, hablaba acerca de un magnetismo que existe en las personas que se transmiten a través del éter y que, según este médico, se puede utilizar para curar a las personas. De hecho, el mesmerismo se correlaciona con el hipnotismo. En el cuento, El poder de las palabras, el autor utiliza estos principios en el poder creador que se le atribuye a impulsos físicos que viajan a través del aire y el éter. Es un cuento muy filosófico. Ágatos, el ángel sabio, mantiene una filosofía sobre la creación, afirmando que Dios creó solo al principio y que luego la creación se ha ido desarrollando a través de las primeras creaciones. Es decir, Dios creó directamente y en forma inmediata solo al principio, y luego su creación ha sido indirecta e inmediata. Además de la hermosa prosa, lo más impresionante de este cuento, su profundidad científica y la visión futurista, ambas interrelacionadas en este cuento. Indicaremos a continuación algunos ejemplos captados. En el área de la cinemática y dinámica de los fluidos, Ágatos dice: los matemáticos de nuestro globo, es decir, de la Tierra, sometieron a cálculos exactos los efectos producidos por impulsos especiales en un fluido. Lo que aquí se afirma en los matemáticos podían evaluar una forma precisa en el movimiento de fluidos bajo acciones especiales. Ahora escuchen esto con mucha atención. En el año 1755, 90 años antes de que este cuento fuera publicado ya en forma completa, la ecuación del Euler, que protesta los principios del movimiento de fluidos ideales incompresibles. Pero las ecuaciones más importantes para representar el movimiento de los fluidos en general fueron concretadas precisamente en el mismo año de aparición de este cuento. ¿Qué son las ecuaciones de Navier y Stokes? De manera que Allan Poe debió ser una persona que estudiaba estos avances físicos y matemáticos. Aún así, las soluciones matemáticas de estas ecuaciones vinieron posteriormente, y al no existir computadores en la época, queda claro que Allan Poe presentó una visión futurista del tema. La teoría del caos. El imaginarse que una mínima perturbación genera ondas que viajan por el aire y que llegan a afectar
así todo el globo e incluso a través del éter, hacia el espacio sideral, es algo pensado en principio por la teoría del caos. Pero su aparición fundamental ocurrió en la segunda mitad del siglo XX, es decir, más de un siglo después de publicado este cuento. Además de la impresionante imaginación activas en temas de la física, la visión futurista en otro aspecto resulta impresionante. En este aspecto, pues. Increíble. En este cuento se anuncian investigaciones mediante las cuales el hombre fue capaz de crear vida, animaloides, lo llaman en este cuento. Algo de lo que no podía tener referencias en su época. Pero un siglo y medio después, sí, con la actual ingeniería genética y los experimentos de clonación. Ahora bien, hay aspectos futuristas relacionados con la ciencia que marcan una predicción a futuro muy lejano, aunque ya han comenzado a dar resultados positivos. En este cuento se afirma que el hombre, con su capacidad científica, logró establecer con precisión las perturbaciones en todo el globo producido por un impulso en el aire, y que, haciendo un análisis de la información actual, pudo establecer el origen y el futuro del observado. Y afirma también que este fue el límite a donde abarcaron, aunque en realidad pudieron llegar a más. Aquí hay varias predicciones que estarán muy lejos de conocerse, pero eso sí, ya en muchos campos, por ejemplo en la geología, se hace análisis retrospectivo, retroganado, retroganado, según se dice en el cuento, para conocer el origen de algunos materiales presentes en la Tierra, y se puede establecer con suficiente precisión hechos ocurridos hace millones de años. ¿El poder de las palabras? Pues sí, las palabras son impulsos en el aire. Según la profunda sabiduría de Ágatos, las palabras viajan infinitamente hasta crear mundos siderales. Así que digan solo cosas lindas y entendamos el poder de las palabras, tal como Alan Poe lo escribió y nos los legó en su obra. Me llamo Maisa Naime, muchas gracias por escucharme, y si quieren seguir escuchando los cuentos de Alan Poe, vean mi próximo video.